Me cuesta decir que no. ¿Te pasa alguna vez de que te piden algo que no querés hacer, pero no sabes cómo decir que no? ¿Escuchaste a alguien decir en algún momento, no me hacen caso, mis hijos hacen lo que quieren, nadie escucha mi opinión, lo que yo digo nadie lo toma en cuenta, me dicen lo que tengo que hacer? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los límites, no acerca de los límites en cuanto a las creencias que nosotros podemos tener acerca de nosotros mismos, sino a los límites en cuanto a decir que no cuando no queremos hacer cosas. ¿Te cuesta decir que no? Hoy lo vamos a ver en Made in Casa Descubriéndome. El límite es una barrera física, psicológica, social, y el límite sirve para un montón de cosas y lo podemos ver en un montón de situaciones. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuándo comienza una provincia, un estado y cuándo termina? A través de los límites. ¿Cómo sabemos quiénes son de una determinada provincia y quiénes son de otra determinada provincia? Y tiene que ver con el límite geográfico, ¿no? Entonces podríamos decir que el límite lo que hace es diferenciar, por ejemplo, en este caso, una provincia de la otra. Ahora también a nivel físico, nosotros tenemos límites. Si nosotros no tuviéramos límites, no sabríamos dónde comenzamos y dónde terminamos. ¿Te pusiste a pensar cuál es el límite que tenés? ¿Cuál es el límite en tu cuerpo que demarca, que define dónde comenzás y dónde terminás? Nuestro límite físico es la piel. La piel es lo que nos da el contorno de nuestro cuerpo. Y a través de la piel nosotros podemos, nuestros órganos internos están siendo sostenidos. También sabemos que la piel cumple un montón de funciones muy importantes. Inclusive hay una enfermedad que se llama piel de mariposa y tiene que ver con los seres humanos que nacen sin la última capa de piel. Es una enfermedad que hace que la persona que la padece sufra mucho, porque algo tan sencillo como cepillarse los dientes, lavarse el pelo, vestirse, para una persona que padece piel de mariposa es algo que puede provocarle una lesión y a través de esa lesión una infección. Entonces, algo que uno no se da cuenta, la importancia, la función que cumple, como por ejemplo la piel, es la que nos define a nosotros, ¿no es cierto? Y estuve investigando acerca de las funciones que tiene la piel. Y no sé si sabías que, por ejemplo, una de las funciones de la piel es regular la temperatura. Nuestra piel regula la temperatura y hace que en los momentos donde haga frío, nuestra piel hace que nosotros no tengamos tanto frío, por ejemplo. Otra de las cuestiones es protegernos o defendernos de las bacterias, los gérmenes. Nuestra piel nos defiende. Entonces, volcándolo a los límites, si nosotros podemos pasar la función de la piel, ¿no? Que hablamos que tiene que ver con un límite físico, y lo pasamos a un límite psicológico, un límite emocional, y empezamos a pensar las funciones que cumplen los límites, nos vamos a dar cuenta cuánto de importante es ponerlos en práctica. Dijimos que los límites nos definen, los límites nos protegen, los límites nos defienden, los límites nos demarcan. Entonces es muy importante el poder poner límites, ¿sí? Y algo que veníamos hablando tenía que ver con esta cuestión de qué difícil que es o cómo nos cuesta poner límites. Nos cuesta mucho ponerle límites a los demás y también nos cuesta mucho ponernos límites a nosotros.
Hay cosas que nos gustan demasiado y si hablamos, por ejemplo, de comidas favoritas, cuando estamos enfrente de nuestro plato favorito, qué difícil que es poder decir que no. Y los límites están muy asociados a la palabra no. Pero nos cuesta mucho decir no y también nos cuesta mucho escuchar un no. Como que suena raro cuando nos dicen. Es como que estamos preparados para que nos digan que sí. O por lo menos que nos den vueltas, pero que no nos digan un no tajante. Pero es muy importante poder usar esa palabra sin culpa y usarla con la seguridad de que lo estamos haciendo por nuestro bien. Y los límites es muy importante empezar a usarlos desde la niñez. Empezar a trabajar con los límites con los niños. Si tenés niños en tu casa, quiero que prestes atención puntualmente a este tema porque necesitamos aprender a poner límites. Me tocó escuchar en estos años mamás o papás que me dicen, no sé qué hacer con mis hijos, no me hacen caso, no me escuchan, lo que yo digo no lo toman en cuenta, no me prestan atención. Y pareciera ser que uno, en vez de ponerle límites a sus hijos, empieza a ser esclavo de sus hijos. Y tenemos que saber lo siguiente, como decíamos con respecto a la piel, los límites hablan de amor, ¿sí? Cuando uno pone límites porque ama. Imagínense si uno dejaría que los hijos hagan lo que quieran, que los niños se suban a lugares en donde pueden caerse, que toquen cosas peligrosas y uno en base al amor los deja hacer todo porque los ama. ¿No es cierto que eso hace mal? Una de las funciones de los límites hace que nuestros hijos se sientan amados y seguros. Por eso es importante poder ponerlos, ¿sí? Porque ellos se van a sentir de esa manera. Quizás muchas veces podemos escuchar a nuestros hijos decir frases como, por ejemplo, si me amás, me vas a dejar. O si me amás, no me vas a decir que no. Pero justamente ahí es donde uno tiene que decir, justamente porque te amo, te digo que no. Porque te amo, te pongo estos límites. Hay un proverbio en la Biblia que dice, corrige al niño mientras hay esperanza. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando tenemos niños en las casas y estos niños están teniendo actitudes que no están bien, todavía al ser niños tenemos esperanza de corregirlos y que ellos no lleguen a sufrir cuando son grandes. Ahora, cuando nosotros crecemos, vamos a sufrir las consecuencias de los límites. Si nosotros en nuestra familia nos criaron con pocos límites, nos va a costar mucho poder poner límites a los demás, ¿sí? Entonces, los límites y el amor van juntos. En una familia, en una casa, en donde hay amor, pero no hay límites, es un caos. Pero en otra casa, en donde hay límites, pero no hay amor, es una familia que se caracteriza por el aislamiento, en donde son personas que conviven bajo el mismo techo, pero que no tienen relaciones muy cercanas y vínculos muy fuertes. Por eso es necesario el amor y los límites. Entonces, como te decía, cuando somos adultos, internalizamos los límites que nos pusieron cuando éramos niños. Entonces, si teníamos límites claros, nosotros como adultos vamos a saber poner límites claros. Y cuando ponemos límites claros, la gente sabe qué esperar de nosotros. Cuando nosotros somos confusos con nuestros límites, no somos coherentes, un día decimos que sí, otro día decimos que no, depende cómo me agarra la situación. Volviendo al ejemplo de los niños, por ejemplo, ¿no? Le decimos, mira, vas a poder jugar a la Play 2 horas, pero resulta que tengo visitas, entonces hoy te dejo que juegues todas las horas que querés. Yo no estoy siendo consistente con los límites que pongo. Entonces también lo que estoy provocando es que cuando ese niño sea adulto, tampoco sea consistente en sus límites. No sé cómo están tus límites, cómo sos vos a la hora de ponerle límites a los demás o a la hora de ponerte límites a vos mismo.
Pero hoy es el día para poder empezar a trabajar en esto que nos ayuda a ser personas seguras de nosotras mismas, saber lo que queremos, saber qué cosas siempre, qué cosas nunca y qué cosas a veces. El peligro de no saber decir que no es caer en manos de los manipuladores. La gente que quiere que uno haga lo que ellos quieren. Y eso puede llevarnos a hacer cosas que no queremos, a manejarnos por la culpa, ¿sí? Porque nos criamos o escuchamos frases como ¿qué van a decir? ¿Y de verdad les vas a decir que no? ¿Y no los vas a invitar? ¿Y no les vas a decir? ¿Y vas a hacer eso? Entonces nos encontramos con familias que empiezan a tener problemas porque los hijos mandan a los padres, porque los suegros mandan en la casa donde están los hijos y se meten en la economía, se meten en la crianza, se meten en situaciones que ya no tienen que ver específicamente con ellos, pero por no decir que no, uno se calla y trae muchas consecuencias a largo plazo, inclusive hasta puede traer peleas que no tienen solución, puede traer conflictos en la pareja, puede traer conflictos entre padres e hijos por no decir que no a tiempo. Entonces es bueno para poder poner límites, saber qué cosas no negocias, qué cosas tienen que ver con tus gustos, qué cosas tienen que ver con tus creencias, qué cosas tienen que ver con cómo fuiste, con tus valores, para que no te puedan mover de ahí. Cuando vos tenés claro qué es lo que querés, a dónde vas, por más que haya gente que te diga, dale, ¿por qué no lo haces? Una sola vez, por favor. ¿Sí? Uno cuando sabe lo que quiere va a poder decir que no. Y no vamos a caer en esta cuestión de decir que no enojados. ¿Sí? Porque muchas veces cuando no sabemos decir que no, lo decimos de manera hiriente, lo decimos gritando, lo decimos de mala manera. Y entonces es bueno empezar a practicar con pequeñas cosas. Y como siempre hablamos en Made in Casa, quiero darte tips para que sepas cómo decir que no o cómo poner límites. En primer lugar, necesitamos ser claros. La ambigüedad no sirve. Esta cuestión de no contestar mensajes de textos o decir, sí, lo voy a pensar y nunca contestarlo y dar por entendido de que la persona se va a dar cuenta de que no querés, no es poner límites claros. En segundo lugar, también decir que no a otras cuestiones porque priorizamos en nosotros y en lo que nosotros necesitamos. A veces necesitamos un tiempo para nosotros, otras veces necesitamos un tiempo para estar en familia, ¿sí? Muchas veces también tiene que ver en nuestras situaciones laborales, que no podemos decir que no por temor, ¿sí? Y muchas veces hay gente que se abusa de nuestra debilidad y nos hace hacer cosas que no están dentro de lo que está permitido, de lo que son nuestros derechos. Otra de las cosas también tiene que ver con esta cuestión de poder mantener los límites. Cuando nosotros decimos que no, tenemos que mantenerlos, porque muchas veces dejamos de ser creíbles porque decimos que no y al rato estamos en el lugar. Decimos, no voy a ir porque no puedo y al rato caemos en ese lugar porque nos sentimos mal, porque nos da culpa. Entonces, mantenernos. Otro de los tips tiene que ver con esta cuestión de aceptar nuestra responsabilidad. Cuando hay gente que se mete en tu vida y te hace preguntas incómodas, te dice cómo tenés que vestirte, a dónde tenés que irte de vacaciones, cómo tenés que criar a tus hijos, no te tenés que enojar con esas personas, porque esas personas por ahí lo hacen desde el amor, muchas veces desde la ignorancia, desde la manipulación o lo que sea. En vez de enojarte con esas personas, aprende a ponerle límites. Aprende a saber cuándo callar, cuándo hablar. Aprende a decir que no sin justificarte. Porque muchas veces les decimos no, porque lo que pasa. Y cuando empezaste a justificarte y a dar explicaciones, ¿sabes qué hace esa persona? Te dice no y empieza a querer solucionarte las cosas para que vos hagas lo que ellos en realidad quieren.
Entonces, necesitas conocerte, saber qué cosas sí, qué cosas no, y cuando pones límites, hacerlo con amor, ¿sí? Y no moverte de ahí. Y también un gran desafío es aprender a escuchar los no y aprender a respetar cuando la gente no tiene ganas de hacer lo que nosotros queremos. Qué buena enseñanza que hemos tenido en este día. Yo creo que, como siempre digo, no solo aprendés vos, sino que me ayuda también a mí a poner en práctica la cuestión de los límites y amarnos desde ese lugar, desde el lugar de la seguridad, de la confianza y saber quiénes somos. Había un papá que tenía 2 hijas y sus hijas se casaron. Una se casó con una persona que se encargaba de fabricar ladrillos y la otra se casó con un hombre que era horticultor, ¿sí? Se dedicaba a todo lo que tenía que ver con las huertas. Entonces el papá un día va y le dice a su hija que estaba casada con este hombre que se encargaba de todo lo que tenía que ver con las plantas. Y le dice, hija, ¿qué puedo pedirle a Dios por vos? Entonces ella le dice que siempre llueva, que el ambiente esté húmedo para que las plantas puedan crecer. Muy bien, hija. Se va a la otra hija y le dice, hija, ¿qué le puedo pedir a Dios por vos? Y la hija le dice que nunca llueva y que el clima se mantenga seco para que los ladrillos se formen bien. Ahora este papá quedó con esta situación de qué pedir y cómo pedir. ¿Qué enseñanza o qué moraleja nos deja esta historia? Que no podemos quedar bien con todos. En nuestra vida cotidiana nos pasa exactamente lo mismo. Y hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Mateo que dice, cuando decís que sí, que sea sí. Y cuando decís que no, que sea no. El desafío de hoy es aprendamos a hacernos cargo de lo que necesitamos hacer, aprendamos a amarnos, a liberarnos de la culpa, del qué dirán, el pensar que si yo digo que sí a este me va a querer más, hace que me vuelva esclavo de la gente. Hoy te desafío a que puedas convertirte en alguien que dice que sí cuando tiene que decir que sí y que dice que no cuando tiene que decir que no. Esto fue Made in Casa Descubriéndome. No te olvides de suscribirte a mi canal y de darle like al tema de hoy y compartirlo con alguien que seguramente le va a venir muy bien.